Buenos días, mi nombre es Ramón Escrivá, soy el coordinador de esta exposición que se llama Contracultura, Resistencia, Utopía y Provocación. Es una exposición comisariada por el profesor Alberto Mira y es una excelente oportunidad para poder analizar uno de los fenómenos menos conocidos, sobre todo lo que fue el tema de la contracultura en Valencia. Hasta la fecha son muy conocidos los fenómenos contraculturales en ciudades tan importantes como Madrid o Barcelona, pero pensábamos que no se había estudiado suficientemente la irrupción del fenómeno a finales de los años 60 y sobre todo durante el tardofranquismo y el inicio de la transición del fenómeno de la contracultura en Valencia. El fenómeno de la contracultura en Valencia va a tener puntos indudables de conexión con lo que fue el fenómeno de la gran revuelta juvenil que hubo en toda Europa y en Estados Unidos a finales de los años 60. Es el grito de rebelión de toda una generación que reacciona de una manera bastante radical contra las mitologías, la cultura oficial heredada de sus padres de esa generación después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso concreto de España y de Valencia, ese fenómeno coincide también con la crisis del franquismo, la irrupción, lo que se conoce como el tardofranquismo, y por lo tanto esa contestación, ese relevo generacional, esa nueva juventud que empieza a cuestionar el statu quo, reacciona también contra el franquismo, pero no solo, porque va a ser una revuelta juvenil que se va a manifestar en todos los campos de las artes, que va a partir del concepto de resistencia hacia el proceso de estandarización del ciudadano y de la ciudadana, va a desarrollar postulados utópicos, en el sentido de querer ser cada vez más libres, el construir una sociedad cada vez más justa, más igualitaria, y donde van a haber importantes elementos provocativos de destrucción de los mitos consolidados. En el caso de Valencia, además, la contracultura va a remover y repensar todo lo que fue la cultura oficial y los procesos de construcción de la identidad valenciana. De ahí que la contracultura en Valencia, que se demuestra en la exposición, va a tener unas características peculiares que la diferencian del fenómeno contracultural en Madrid y en Barcelona. Encontramos ejemplos de la contracultura en Valencia en fechas ya muy tempranas, casi coincidentes con el desarrollo del fenómeno contracultural en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Uno de los ejemplos más significativos en nuestra ciudad de Valencia fue la aparición de la cartelera de espectáculos Turia, una cartelera pequeña, modesta, independiente, que muy pronto dio participación a artistas como Equipo Crónica, como dibujantes como Miguel Calatayud, Rafa Gassent, toda una serie de artistas comprometidos políticamente y también con la renovación de las artes plásticas y del mundo de la ilustración, que participaron en esta revista que sigue aún en activo. La revista La Cartelera Turia fue una de las digamos, enseñas de esta contracultura al mostrar entre sus páginas, dedicar artículos al cine underground, la literatura, problemáticas políticas y de liberación como el tema de la sexualidad, el tema de las drogas, el tema de la irrupción de la identidad valenciana, ¿no? Fue una publicación muy importante para entender lo que fue el desarrollo de la contracultura en Valencia y junto a esa publicación aparecieron otras, lógicamente, que circularon al margen de las publicaciones oficiales, muchas veces tuvieron problemas, lógicamente, con la censura y también queremos destacar en esta exposición la revista Los Marginados, una revista que dio acomodo a problemáticas como la antipsiquiatría, el tema de la homosexualidad y con una potentísima gráfica a cargo de un grupo, un colectivo que se llamó Escapulario. Junto a publicaciones como las que hemos hablado, como la Cartelera Turia, la revista Marginados, un poquito más tarde Valencia Semanal, en el desarrollo de la contracultura en Valencia no fue menos importante los locales donde se reunían los intelectuales, artistas y toda la gente que estaba comprometida con este movimiento de cambio. Hemos dedicado también en la exposición un apartado, una especie de mapa de la ciudad, donde aparecen destacados los locales más emblemáticos de esa ruta
mayormente nocturna de la contracultura. En estos espacios, como también ocurría en los grandes bares y clubes europeos, se desarrollaron una parte muy importante de las coincidencias y de las complicidades entre los diferentes sectores que impulsaron esa revuelta juvenil contra el sistema. Valencia, durante los años 60, más en concreto a partir del año 1964, había sido uno de los lugares donde se había producido una gran revolución en la manera de entender la pintura. En Valencia aparecen unas nuevas corrientes, nuevos autores como Equipo Crónica, Equipo Realidad, el trío Boix Eras Armengol, una serie de autores que habían marcado la renovación pictórica utilizando elementos del pop y de los medios de comunicación, pero con un marcado sentido político antifranquista, en regla general. Hemos considerado importante destacar una serie de autores en este apartado de la exposición, esa pintura que se acerca a lo que después fue la contracultura, que fue un fenómeno posterior, y en el que, en ese sentido, destacaríamos la figura de José María Gorrís, un autor poco conocido, un autor que fue uno de los introductores de Estampa Popular de Valencia, que formó parte de este colectivo, pero que en el año 68 Gorrís decide eliminar de su práctica artística la pintura. Considera que la pintura es un fenómeno propio de la cultura burguesa y empieza a desarrollar unos juguetes muy satíricos, altamente políticos, provocadores, que hemos mostrado en algunos apartados de esta exposición. José María Gorrís sería una de las personas que encarna el espíritu libertario, el espíritu crítico y que a través de estos juguetes aparentemente inocentes destilan una gran fuerza corrosiva y de transformación de los valores establecidos en la época. El cine también ocupa un lugar destacado en esta exposición, porque Valencia fue también cuna de interesantísimas experiencias dentro del cine underground, del cine de vanguardia. Tenemos en esta exposición la película Orfeo, filmado en el campo de batalla, de Antonio Maeza, uno de los ejemplos de cine radical más insólitos del panorama del cine underground español, donde a través de una película construida casi como un collage, con la colaboración además del poeta maldito Eduardo Hervás, se da una película con una escena donde aparece una escena orgiástica, donde hay elementos sexuales bastante insólitos para la época. En este apartado también mostramos algunos ejemplos de la filmografía de Rafa Gassent, otro de los destacados protagonistas de este ambiente contracultural en la ciudad, en la que compaginó no solamente su trabajo en el cine underground, el cine amateur, con actores no profesionales, sino también desarrollando toda una serie de ilustraciones gráficas, elementos de composición bastante atrevidos para la época dentro del campo del diseño gráfico. En el año 1976, un ejemplar de la revista Ajo Blanco, que había sido uno de los altavoces de la contracultura en España, dedica un dossier, un especial a las fallas de Valencia, ¿no? En ese dossier publican una serie de escritores, bajo seudónimo, valencianos, donde parece que se hace una recuperación del espíritu libertario original de las fallas anteriores al franquismo. El franquismo había conseguido domesticar el sentido crítico de las fallas, había establecido un control sobre las comisiones falleras y en este artículo se produce una reivindicación del carácter carnavalesco, del carácter libertario, dinamitador de las convenciones, crítico político de las fallas. Se intenta hacer una reivindicación de estas fallas originarias y esto da lugar a una polémica muy importante en ese momento, en el cual la prensa local, aún en manos de los poderes del franquismo, arremete contra este artículo de la revista Ajo Blanco y donde aparecen una serie de homenajes a la mujer valenciana. Se genera un debate muy interesante que hemos intentado cubrir en esta exposición. Las fallas fueron objeto, como elemento que forma parte de la idiosincrasia de la cultura valenciana, de la cultura oficial, fueron objeto de ataque y de reformulación y de remodelación por parte de los artistas y creadores que formaron parte de la contracultura en Valencia. Consideraron que las fallas era una de las herramientas más importantes dentro de esa pulsión de libertad, de crítica
de diversión, de humor, y por lo tanto se hicieron gran cantidad de propuestas cuyas temáticas tenían a las fallas como elemento principal. Aquí en las vitrinas tenemos desde los primeros cómics underground valencianos que hablan sobre las fallas, tenemos también los trabajos, los juguetes de Gorrís de nuevo sobre la fallera mecánica, y también tenemos el cine, no menos importante, el cine denominado fallero de Carles Mira, que fue un director muy problemático en el sentido de que sus películas, que recogían y criticaban ese mundo rural, ese Levante feliz que había caracterizado la mitología y la cultura valenciana, es dinamitada con sus películas grupales, corales, en los cuales hay una especie de sublevación carnavalesca, ¿no? En el que el mundo del sexo, el mundo de los curas, todo aparece como en un totum revolutum, y donde una película como Las aventuras del Pare Vicent fue realmente objeto de una gran controversia, polémica, incluso se llegó a paralizar la proyección de la película, ¿no? Estamos ante un cine muy provocador, muy insólito para la época. La exposición también dedica un tema especial a la problemática de la mujer en su proceso de liberación. Hay una serie de ejemplos de artistas que habían pasado desapercibidas en la lectura oficial de la historia del arte valenciano y español, como son Jacinta Gil, Isabel Oliver o Ángela García, que tenemos representada en esta exposición a través de una serie de pinturas que nos hablan de ese nuevo cambio de paradigma que se precisa para la emancipación de la mujer. El tema de la emancipación de la mujer y de la irrupción de los movimientos feministas vinculados a la problemática y al fenómeno contracultural estuvieron muy pronto arraigados en la ciudad de Valencia, tanto en circuitos universitarios como en las diversas publicaciones que fueron realizándose por todo el territorio, desde fanzines hasta elementos de propaganda política, hasta artistas plásticas como las que hemos mencionado. El tema de la liberación de la mujer va a estar presente, como también el tema de la liberación sexual en el fenómeno de la contracultura en Valencia. Durante los años 70, Valencia vive una revolución también en lo que fue la concepción de la historieta, los tebeos. Aparece toda una nueva generación de jóvenes que de una manera autoeditada, independiente, empiezan a producir una serie de fanzines, que tenemos una parte de ellos expuestos en esta muestra, donde se produce un auténtico vuelco, cambio respecto a lo que habían sido los presupuestos del tebeo entendido durante la época del franquismo. No hay que olvidar que Valencia había sido una de las cunas del tebeo en la época de la industria, en la época del franquismo, y por lo tanto aquí había una escuela importante de dibujantes y de productos del consumo del mundo del tebeo. El fanzín más radical, el fanzín de ilustración, va a dar lugar a toda una nueva generación de dibujantes que después algunos querrán identificar con lo que fue la escuela valenciana o mal llamada escuela valenciana o la corriente de la línea clara. Pero bueno, digamos que en los años 70 se produce el germen de toda una nueva generación de creadores que hacen un auténtico vuelco en la concepción de la historieta, no solamente formal, sino también de contenidos. Aparecen nuevas temáticas, se aparece también una reivindicación del humor satírico propio de la tradición vernácula valenciana, y por lo tanto se produce una curiosa fusión también de la cultura de quiosco, de las novelas policíacas, del tebeo procedente del underground americano y también francés. En los años 90, mediados de los 80, se produce también un fenómeno muy interesante a destacar en esta exposición, que es la irrupción de los fanzines punk. El movimiento punk en Valencia tiene una especial, digamos, influencia a través de grupos musicales,
y no solo grupos musicales como Seguridad Social, quizás los más conocidos, sino también a través de una altísima producción autogestionada y hecha por estudiantes, donde a través de fanzines, donde se mezcla lo que es la reivindicación política, el nihilismo punk, con las historietas subversivas muy radicales, dan una riqueza y un panorama realmente muy poco conocido, y es lo que hemos intentado hacer aquí en este apartado de la exposición. Las nuevas maneras de entender el cuerpo y de entender la sexualidad también fueron determinantes en el movimiento contracultural, ¿no? Es un momento en el que se reivindican nuevas maneras de entender las prácticas sentimentales y sexuales, y en esta exposición hemos querido también destinar un apartado importante a lo que fue el transformismo, unas manifestaciones que ocurrían o se solían producir en unos determinados locales importantes como la Cetra de Valencia, y en la cual hemos dado voz o hemos recuperado la figura de dos de los personajes más importantes y más destacados de estos momentos. Uno es Rampova, a la que dedicamos un apartado dentro de esta exposición. Rampova es un personaje que cultivó el cabaret radical, donde a través del transformismo, de sus canciones, de sus tebeos, representa o, digamos, compendía prácticamente el espíritu de la contracultura en ella misma, ¿no? Es uno de los personajes quizás más fascinantes, menos conocidos de la contracultura en España. Fue una persona represaliada y fue encerrada en la cárcel por su manera de entender lo que era el mundo y sus propuestas artísticas, y fue la promotora de programas importantes como La Pinteta Rebel. Era un programa que se emitía en Radio Clara, fue otra de las manifestaciones importantes de la contracultura en Valencia, una radio libre y libertaria que también fue durante un tiempo perseguida y donde se daba voz a intelectuales, escritores, creadores, gente marginal que tenían una nueva manera de entender el mundo, y por tanto Radio Clara y también la participación de Rampova en La Pinteta Rebel fue una bocanada de aire fresco, una especie de bofetada al buen gusto, que realmente a través de las letras procaces, provocativas, fueron un vehículo de disolución de los valores predominantes. En el mundo del transformismo y de la noche en Valencia también destacamos la figura de la Margot, donde en una especie de apartado dedicado al local La Cetra hemos reconstruido su camerino con todos sus avalorios. Margot fue y es un transformista que imitó de una manera brillantísima a Sara Montiel, pero lo más importante de su obra fueron sus comentarios agrios, sus comentarios, sus chascarrillos, sus bromas. Eran espectáculos de una gran carga subversiva, irónica, satírica, y que por lo tanto formaban parte de esa tradición de demolición de los valores establecidos a través de la sátira y del humor y de la canción.